Buenas noches, América. Lesley Stahl, conocida periodista estadounidense, ganadora de 13 premios Emmy y corresponsal del programa 60 Minutes, hizo esta semana una reveladora confidencia. Tras la victoria de Trump en noviembre de hace 2 años, Stahl entrevistó al entonces ya presidente electo en la Torre Trump en Nueva York. Y en un momento de las conversaciones previas, la periodista le preguntó, tras una campaña electoral plagada de críticas a los medios por parte de Trump, si pensaba dejar de atacar a la prensa. La respuesta fue, y es hoy aún, muy reveladora. ¿Sabe por qué lo hago?, dijo Trump. Para desacreditarlos y degradarlos a todos. Así que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie los va a creer. La beligerancia de Trump hacia los medios, a los que llama fake news o noticias falsas, y a los periodistas, a los que a menudo tilda de deshonestos, ha seguido siendo parte de su presidencia, parte esencial, y se ha convertido en normales, o mejor en rutinarias, porque normales no lo son. Rutinarias con sus críticos y con los medios que hacemos la labor de control al poder. No hay duda de que cubrir al presidente Trump no es fácil y nos genera a los periodistas muchos dilemas. ¿Debemos los periodistas, los medios, replicar lo que dice un político aunque sepamos que no es cierto por el hecho de que es el presidente? ¿Debemos contribuir a amplificar un mensaje que forma parte de su estrategia electoral o política? Lamento reconocer que muchas veces lo hacemos y luego intentamos ser ecuánimes, dando espacio a un analista pro-Trump y luego a uno contrario para sentir que damos las dos partes de la historia. Pero la labor de los periodistas no es ser ecuánimes con el político, sino con ustedes, los televidentes. Por eso, cuando una declaración es imprecisa o simplemente falsa, no deberíamos reproducirla, porque esencialmente les estamos fallando a ustedes. Que nos llamen luego fake news debería generar la ira social con quien lo dice, incluso de los partidarios del presidente Trump. Replicar falsedades contribuye a que no se conozca la verdad y, en consecuencia, nos hace vivir en un mundo que no responde a la realidad. Quien vive en un mundo irreal vive engañado, y aunque el engaño sea voluntario, sigue siendo un engaño. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para los pies de página, algunas de las cuestiones de la actualidad que nos llaman la atención. Una encuesta, con esto abrimos, una encuesta de la radio pública NPR y de la cadena de televisión PBS. Revela algo muy preocupante. 4 de cada 5 estadounidenses creen que la situación que hoy vive el país de polarización, de ausencia de decoro en la conversación pública, de tono negativo, 4 de cada 5 temen que este ambiente pueda derivar en violencia. Y cuando les han preguntado a esos ciudadanos preocupados por este ambiente que se vive en el país y le han dicho quién creen que es responsable, miren qué datos. 4 de cada 10 creen que el presidente es el responsable. Cuando se pregunta por los políticos, por los partidos políticos en el Congreso, los republicanos reciben el 7%. Es decir, menos de 1 de cada 10 ciudadanos creen que los responsables del clima de polarización son los republicanos en el Congreso. Y menos de 2 de cada 10 creen que son los demócratas en el Congreso. ¿La responsabilidad para los medios de comunicación? 3 de cada 10 creen que la culpa de la polarización, del tono negativo, de la ausencia de decoro, la tienen los medios. 3 conclusiones que podemos extraer de esos datos. Una, para los estadounidenses, Donald Trump es muy responsable del clima de polarización. Para los estadounidenses, los medios también son muy responsables en ese clima de polarización. Y para los estadounidenses, quien parece que no es responsable de este clima de polarización son los partidos políticos en el Congreso de los Estados Unidos. Interesante. Interesante también ha sido el anuncio que hoy ha hecho la administración estadounidense respecto a la relación diplomática que Estados Unidos tiene con 3 países que habitualmente son muy conflictivos con la Unión Americana: Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué sabemos? Sabemos que la Casa Blanca hoy ha puesto sanciones a transacciones ilícitas del gobierno venezolano, particularmente con la venta de oro del país en el extranjero. Y, por otro lado, ha anunciado que vienen nuevas sanciones en el caso de Cuba,
para atacar o para hacer frente a los beneficios que se llevan las empresas vinculadas con los servicios militares y de inteligencia, y también acciones, dicen, muy decisivas y fuertes en la cuestión de Nicaragua. Saludamos a Stephen Donoghue, es analista internacional, trabajó como asesor en la administración de Bill Clinton. Señor Donoghue, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa la orden ejecutiva que sí hemos conocido hoy respecto de Venezuela, en el que se ataca principalmente, se intenta poner coto principalmente a las transacciones vinculadas al oro venezolano en el exterior? Bienvenido. Yo creo que la orden ejecutiva es otra señal de parte del gobierno estadounidense a sus homólogos en otros países, tanto en la región como en Europa, que los Estados Unidos toma en serio la necesidad de que todos los países ayuden con las sanciones contra el gobierno venezolano y los miembros de ese mismo gobierno que se están aprovechando del pueblo venezolano mediante sanciones que cortan la posibilidad de que reciban ayuda o que reciban fondos usando el oro que se está sacando ilícitamente del país. ¿Por qué es tan importante para esta administración sancionar las transacciones con ese metal precioso, con el oro? Creo que el tema del oro es porque recién se averiguó que Venezuela está vendiendo toneladas de oro que ha sido minada ilícitamente y la está vendiendo en el mercado global por medio de Turquía. Y eso le está dando un flujo de recursos que están usando para mantenerse en el poder y para enriquecerse ellos mismos. Y por eso esta es una manera de cerrar ese flujo de venta de oro que pertenece al pueblo venezolano, pero que el gobierno y diferentes miembros del gobierno venezolano están tomando para su propio lucro. En la conferencia de hoy también ha habido anuncios de que vienen nuevas sanciones en el caso de Cuba, que reforzarán las que ya hay, pero en el caso de Nicaragua nos llamaba la atención. ¿Qué podemos esperar de esas sanciones que John Bolton ha dicho que van a ser fuertes? Desde hace varias semanas hemos visto que el gobierno estadounidense ha advertido a los entes bancarios internacionales de estar atentos a la posibilidad de que miembros del gobierno venezolano y de la familia del señor Ortega vayan a querer sacar los bienes que se han robado del pueblo nicaragüense por medio del sistema bancario. Y creo que debemos esperar en los días y las semanas que vienen sanciones individuales sobre esos individuos para que ellos no puedan usar el sistema bancario internacional, no puedan esconder sus bienes ilícitamente recibidos, y ellos tengan que enfrentar una situación donde el sistema internacional bancario no acepta su plata ilícita. La opinión de Stephen Donoghue, el análisis que nos comparte. Gracias por habernos acompañado, analista internacional. Hoy en Nueva York, y con esto vamos a otros pies de página, se ha producido una votación que es recurrente en los últimos años, pero que ha tenido un resultado contundentísimo. 189 votos a favor de pedirle a Estados Unidos que termine con el bloqueo que el Congreso tiene con la isla de Cuba. Solo 2 países han votado en contra: Estados Unidos e Israel, que es su principal aliado en las cuestiones diplomáticas, podríamos decir, juntamente con el Reino Unido, pero en este caso el Reino Unido también ha votado a favor de terminar con el bloqueo. Ha habido 2 abstenciones, Ucrania y Moldavia, pero lo relevante es el resultado aclaparador de que la comunidad internacional le dice a Estados Unidos: es tiempo de levantar ese embargo, o como lo dicen los cubanos, el bloqueo que le impone Estados Unidos en cuestiones económicas y comerciales y financieras. El canciller cubano Bruno Rodríguez tomaba la palabra en la ONU hoy. El gobierno estadounidense interviene sin escrúpulos en los procesos electorales y en los asuntos internos de la mayoría de nuestros estados. Trata de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, utiliza contra ella una brutal campaña de difamación y la amenaza militar
mientras llama a la violencia y al golpe de Estado. Las palabras de Bruno Rodríguez, que estaba satisfecho con esa votación, pero como veíamos además le echaba un cable, le echaba un capote a Venezuela, que es uno de los países más próximos al gobierno cubano y más dependientes hoy, creemos, del gobierno cubano, y lo escuchábamos en esas declaraciones. Mariano de Alba es analista internacional, constitucionalista. Señor de Alba, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Como escuchábamos ahora del canciller cubano, ¿está Estados Unidos realmente intentando derrocar militarmente a través de un golpe de Estado interno al gobierno de Maduro? Bueno, Gustavo, yo creo que esto es una declaración de tipo política. En realidad se hace ahí en el seno de la ONU, pero no se aporta ninguna prueba concreta. La realidad es que hasta tanto no haya alguna prueba concreta de que Estados Unidos efectivamente está buscando derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, eso queda como una simple declaración política. Lo que sí hay que decir es que obviamente el gobierno de Estados Unidos tiene un interés muy claro de que la situación en Venezuela cambie. En segundo lugar, que el gobierno de Estados Unidos conversa con actores venezolanos que considera relevantes, pero al día de hoy creo que está clarísimo que la apuesta del gobierno de Estados Unidos es que la salida del gobierno de Maduro y la resolución del conflicto venezolano sea de corte político. Bueno, es un mensaje político, pero usted sabe que cuando un político no niega la mayor, da pie a la interpretación. Y cuando hemos escuchado en reiteradas ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, pues lógicamente da pie a ese tipo de interpretaciones del canciller cubano como la que hemos escuchado hoy. Bueno, creo que la declaración de Bolton, si uno la compara con la que hizo el presidente Donald Trump en agosto del año 2017, es contradictoria, ¿no? Porque Trump dijo que eso era una posibilidad y hoy el asesor de seguridad nacional, que tiene gran importancia en este tema, dice que no lo ve como una posibilidad. Lo que yo pienso es que el gobierno de Estados Unidos nunca, por principio, nunca va a descartar una posibilidad. ¿Por qué? Porque la situación es cambiante y si bien es cierto que al día de hoy el escenario no está planteado para una acción de ese tipo, no se puede descartar, lamentablemente, que en Venezuela la situación se esté agravando a punto y veamos un gobierno represivo, dictatorial, que lleva adelante medidas que hagan que esa opción sea pues, activamente considerada. En esa sesión de la ONU, como decíamos, también se ha votado una resolución con un resultado aclaparador. 189 votos a favor, solo 2 en contra, decíamos, y 2 abstenciones para que se levante ese embargo, o como dicen los cubanos, bloqueo. ¿Cómo deja esto a Estados Unidos? Bueno, creo que envía un mensaje muy a favor del gobierno cubano, que en realidad no es lo ideal, ¿no? Creo que Estados Unidos trató de incluir en la resolución también la importancia del respeto a los derechos humanos, pero sencillamente eso no avanzó. Creo que al día de hoy el consenso internacional es, fíjense, Estados Unidos puede hacer lo que quiera, puede decidir que no le conviene tener relaciones comerciales con Cuba, decidir que no tiene relaciones diplomáticas. El consenso internacional es lo que Estados Unidos no puede hacer es sancionar a otros países que sí decidan tener relaciones con Cuba. Y de hecho eso es lo que ha ocurrido durante muchísimos años. Ya España tiene amplias relaciones, muchos países de Europa, a países de América Latina tienen actividades con el gobierno cubano y cada país debe estar libre de decidir lo que debe hacer. La opinión de Mariano de Alba, abogado, experto constitucionalista, analista internacional. Gracias, señor de Alba, de nuevo por haber estado con nosotros. Hoy el presidente Trump ha utilizado su cuenta de Twitter también, y con esto vamos al siguiente pie de página, para comunicarnos que la relación con China va la mar de bien. La mar de bien quiere decir que nos encontramos en medio de una guerra comercial, una guerra de aranceles que comenzó la presidencia de Estados Unidos con aranceles al acero y al aluminio y que ha ido escalando y que los chinos han respondido recíprocamente con nuevos aranceles y esto está haciendo daño a determinados sectores de la economía estadounidense. La estrategia del presidente Trump siempre es la misma, la de poner presión y luego salir en defensa de sus postulados y decir que él lo va a arreglar y conseguir un acuerdo. En cualquier caso, no sé en qué punto nos encontramos de esta estrategia, pero hoy hemos visto este mensaje.
Acabo de tener una larga y muy buena conversación con el presidente de China, Xi Jinping. Hablamos de muchos temas con un fuerte énfasis en el comercio. Esas discusiones están acompañadas de las reuniones programadas para el G20 en Argentina. También tuvimos una buena discusión sobre Corea del Norte. Lo que nos contaba el presidente Trump, cuando uno lee ese mensaje parece que todo va maravillosamente, pero nos encontramos en medio de una guerra comercial. Saludamos a Jeff Price, que es profesor de Política Internacional de la Universidad Johns Hopkins, aquí en Washington. Señor Price, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo lee usted ese mensaje de Twitter? Ojalá lo que estamos en rumbo de llegar a una desescalada en la guerra de aranceles, porque ya se ha platicado los dos presidentes, pero vamos a tener que ver en Buenos Aires qué es lo que de veras han acordado. ¿Y qué le parece la referencia a Corea del Norte al final del mensaje? Bueno, Corea del Norte es un asunto muy importante para ambos países y China tiene mucho poder, puede persuadir a Corea del Norte de tomar medidas concretas. Lo que hemos visto es una cumbre que tiene mucho efecto teátrico, diplomático, pero lo que falta es un calendario, una día o por menos una declaración por parte de Corea del Norte de sus armas nucleares, de su materia nuclear, y eso es lo que nos hace falta. El análisis del profesor de Política Internacional de la Universidad Johns Hopkins, el señor Jeff Price. Señor Price, gracias por sus explicaciones. Terminamos con un último apunte, una última nota al pie, y es el de esta fotografía. ¿Se acuerdan de ella? Es la imagen de Parker Curry, que es una niña de 3 años, que el día en que se presentó en sociedad el retrato de quien fuera primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y que hoy cuelga en los pasillos de la Galería Nacional de Retratos aquí en Washington, decidió ir a ver el cuadro que tanto le gustaba, y así quedó retratada en una fotografía que se hizo viral. Pues bien, la noche pasada, la noche de Halloween, la noche de los disfraces, la niña Parker Curry decidió disfrazarse de quien más admira. Y esta otra fotografía se ha vuelto a hacer viral. La infancia es fascinante porque es imposible esconder la admiración que esta niña tiene por Michelle Obama. Quién sabe si algún día ella también puede llegar o a ser presidenta o a ser también primera dama. Así terminamos el repaso de las noticias. Enseguida nuestro debate. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista sobre las cuestiones de la actualidad. El presidente de Estados Unidos ha reiterado que, además de los 5.000 efectivos militares que quiere enviar a la frontera sur para sumarse a los 2.000 que ya hay y hacer frente a esa que se denomina caravana de migrantes centroamericanos, está pensando en doblar esa cifra tal vez y que sean unos 14.000 los efectivos. 14.000 militares para hacer frente a una caravana de 4.000. El contexto es que esta caravana ha hecho efecto llamada y hay otras que se están produciendo. Y nos ha parecido interesante hoy invitar a Joseph Humere, que es director ejecutivo del Centro for a Society and a Free World. Señor Humere, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. El motivo por el cual hemos decidido invitarle es que el señor Humere acaba de estar en Guatemala, donde se están formando nuevas peregrinaciones, nuevas... No sé si la palabra sería caravanas, porque el flujo migratorio de Centroamérica hacia México para llegar a Estados Unidos no se ha detenido. Lo que ahora hemos visto es la atención mediática en un grupo que tal vez es más numeroso de los que veíamos habitualmente, pero que está arrastrando a otros que quieren tomar la decisión de buscar asilo. ¿Cuál ha sido su experiencia en esa visita? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y saludos a la audiencia de toda Latinoamérica. Para empezar, hay que determinar qué es esta caravana, qué está contenido y cuál es la organización. Entonces, en mi viaje a Guatemala, lo que yo vi es que las caravanas son eficientemente organizados y de tal manera. Hay el cuerpo principal, en este caso la primera caravana era alrededor de 4.000 personas, cuando llegó a la frontera con Guatemala y México y se sumó a 7.000 personas. Pero ese cuerpo principal
tienen un cuerpo adelantado, entre 50 para los grupos pequeños hasta 500 personas para esta caravana que hacen reconocimiento de rutas. O sea, ellos llegan antes de la principal cuerpo de la caravana. Después tienen un cuerpo atrás. Ese cuerpo atrás anda en vehículos y agarran a otros miembros que están saliendo de la caravana y los hacen adelantar. Eso es una logística mayor, que no es fácil mover 4.000 personas de un punto a otro punto a esta velocidad. Y dentro de esos grupos existen migrantes irregulares que no son provenientes de Centroamérica, que vienen de Asia, África y posiblemente hasta de Medio Oriente, que están mezclados. Vamos por partes. Si usted encuentra que hay una organización logística más compleja que la de un simple grupo de gente caminando, correcto, ¿quién cree que está detrás? Es decir, ¿no son capaces los migrantes de organizarse? No, así, la migración regular, siempre ha habido migración regular que viene de Centroamérica y es por temas económicos, por temas de violencia, lo que sea, que hay gente que quiere trasladarse a otro país. Pero esto es diferente porque la forma de agregar a tantas personas y moverlos de una forma eficiente, pasaron de Honduras a México en 5 días. Eso para unos militares sería difícil hacer, mucho menos civiles. Entonces, esa logística que tiene ONGs, que tiene albergues que están en las rutas, que necesitan tener también agua, comida y toda la parte de logística, yo creo que fui organizado por diferentes grupos subversivos en Sudamérica, principalmente en Venezuela y Bolivia, que están usando la migración irregular como una forma de armamento para destabilizar la región y últimamente para deslegitimizar a Estados Unidos. El propósito no es simplemente llegar a Estados Unidos, es llegar a la frontera. Porque con tal llegar a la frontera, no todos los migrantes, la mayoría son migrantes normales que fueron personas manipuladas, pero hay pequeños grupos subversivos adentro que van a construir conflictos. Usted habla de grupos subversivos. Sí. ¿Qué son grupos subversivos? Grupos subversivos pueden ser grupos criminales, pueden ser grupos terroristas, pueden ser grupos vinculados a inteligencia de otros países. Son grupos que son encubiertos, que no dicen lo que son. ¿Tiene alguna evidencia de esto que está No, diciendo? lo que tengo evidencia es de que hay migrantes irregulares. ¿Por qué decimos irregulares? ¿Qué evidencia tiene de eso? De migrantes irregulares hay documentación de personas. Y esto es un fenómeno que empezó ahora. Hay un fenómeno que está creciendo que el Departamento de Seguridad Nacional lo denomina como migrantes irregulares de interés especial. ¿Por qué interés especial? Porque provienen de una colección de 35 países que tienen alta presencia de grupos terroristas. El mismo gobierno de Estados Unidos lo considera una amenaza al gobierno de Estados Unidos. Pero eso no los convierte inmediatamente en terroristas. Pero no sabemos quiénes son, ese es el problema, ¿no? Pero no hay... Yo le puedo dar el beneficio de la duda, pero también hay que darles a ellos el beneficio de la duda. Entonces, es decir, uno puede venir de un país con alta presencia de grupos terroristas, correcto, pero no necesariamente tenemos que por eso decir que es terrorista. No, es que no se puede acusar directamente, por eso no están siendo detenidos, por eso no están siendo arrestados, porque no sabemos. Si sabíamos, estarían arrestados y los estaríamos en procesos en este momento, pero no se sabe porque llegan indocumentados y hay casos anteriores, hay precedentes donde esta gente miente. Dicen que son de Pakistán y realmente son de Palestina. Dicen que son de Bangladesh y realmente son de Siria. ¿Qué porcentaje? No, el porcentaje no creo que sea mayor. Yo creo que el último número que se dio es 3.300 alrededor de migrantes irregulares de interés especial que llegaron a la frontera en el año fiscal de 2018. Un momento, para que todos nos entendamos. Durante todo un año fiscal, unos 3.000 llegaron y que procedían de esos países que tienen esa alta presencia de grupos terroristas. Indocumentados. Sí. Pero a partir de ese proceso, estas personas llegaron a la frontera y pidieron asilo. Sí, correcto. Ok. Y en ese proceso exhaustivo para conceder o no un asilo, las autoridades de esos 3.000, ¿cuántos identificaron como personas que había evidencia con grupos terroristas? Ese número no lo tengo porque no es público, ese número es un secreto que mantiene el Departamento de Seguridad Nacional. Y lo que digo, y también quiero enfatizar que estas son las personas que se están entregando por los pasos fronterizos controlados. Hay una cantidad de otros que llegan por puntos ciegos, que nosotros no vemos, que no sabemos, porque no lo hemos entrevistado. La única manera que sabemos de dónde el país viene es por la entrevista. Pero si no lo sabemos, ¿cómo sabemos qué son? Mira, te voy a decir ahorita, la punto fronterizo entre Guatemala y México es un punto controlado de Tucumán, Ciudad Hidalgo, que se puede pasar y hay inmigración regular. Pero hay como infinito pasos por el río que cualquier persona puede cruzar en cualquier momento. Y yo he visto... Pero ¿cómo sabemos que eso realmente
se está produciendo si no sabemos si se está produciendo? Y ese es el problema. Yo creo que el problema es que no sabemos. Pero entonces lo que usted me está diciendo entonces es que tenemos muchas sospechas, Claro. pero no Y las- precedentes. y precedentes, pero no la evidencia suficiente como para hacer afirmaciones como que hay miembros de pandillas, de grupos terroristas en esa caravana. No, eso, yo estaba hablando ahorita de terroristas, vinculado a terrorismo, pandillas y criminales, eso sí es algo comprobado. Yo no fui buscando eso necesariamente, pero yo sé que hay casos de pandillas, no en la caravana, pero hay personas de pandilleros que han pasado la frontera en el pasado, o sea, que han documentado, han arrestado y De todo lo acuerdo. demás. Hablaba usted de los grupos que están detrás, grupos subversivos, decía, Sí. y mencionaba a Venezuela y Bolivia. Correcto. ¿Cómo se vincula esos dos países con esos grupos subversivos, con esas caravanas de migrantes? Es una alianza política, la alianza política que se manejó por una década más, que se llama la Alianza Bolivariana, que tiene vinculaciones también con Honduras. O sea, el Partido Libre o el expresidente Mel Zelaya ha estado parte de esa red, parte de esa agrupación política que ha estado en reuniones, ha estado recibiendo financiamiento en el pasado. Entonces, no hay todavía el conocimiento, por lo menos yo no he visto la evidencia que ha mostrado un financiamiento de estos países a él, para varias reuniones que están en cuestión, que pasaron hasta últimamente en agosto-septiembre. ¿Qué tipo de reuniones? Reuniones que pasó en Bolivia, pasó en Venezuela, de que... ¿Quién participó en esas reuniones? El expresidente Zelaya, ¿no? El presidente ¿Zelaya estuvo en reuniones en Bolivia y en Venezuela? Sí, se conoce que estuvo, lo que no se sabe qué se habló en esas reuniones, ¿no? No se sabe el contenido de las reuniones. Entonces volvemos a tener sospechas, aunque no tenemos una evidencia clara. Claro, ahorita con la caravana es mucho sospecha, porque agarró muchas personas. Yo que miro esta región y estoy pendiente de este tema de terrorismo, que he estado en tu programa varias veces sobre este tema, me agarró por sorpresa tan grande, tan veloz y estas vinculaciones. Entonces, recién fui a mirar, por lo menos para verificar si había migración irregular de otras regiones que estaban mezcladas con la caravana, y eso sí lo pude comprobar. ¿Y qué comprobó? Que había por lo menos 132 personas que en un grupo de unos 4.000. en el grupo de la inicial caravana, que estaban, que no les veía porque andaban en vehículos, pasaban las fronteras en la noche, que hasta los mismos migrantes hondureños quejaban, decían que esta gente tiene preferencia de tratado. O sea, le tratan con preferencia, se ponen en frente de las líneas, les dan... O sea, dentro de la misma organización de la caravana les daban preferencia a ellos. Eso es lo que decían los migrantes que yo he hablado en parte de ese grupo. Entre esos 132 hay por lo menos 4 países, provienen de 12 países, hay por lo menos 4 países que están en la lista de interés especial. ¿Qué países son? Bangladesh, Somalia, Eritrea y Pakistán. Esos son los 4 países que están en nuestra lista de países que tienen alta presencia. ¿Cómo llegan ciudadanos de estos 4 países a Honduras, claro, que es un país remoto para ellos, para desde ahí empezar a caminar con un grupo de migrantes para intentar entrar en Estados Unidos? La manera más larga del turismo y viaje del mundo. Llegan a Brasil muchos y van por pie, caminando todo de Sudamérica hasta Centroamérica. Otros llegan a Ecuador, otros llegan a Colombia. Entonces pasan fronteras como las fronteras de Colombia, que Correcto. no son fronteras, o sea, que son fronteras que tienen una alta presencia policial. Sí, no tienen documentos no? y muchos de ellos hacen tránsito ilegal, pasan por puntos ciegos y después se presentan a lo mejor muchos se presentan en Honduras, porque Honduras ya, no importa que tienen tránsito ilegal, por la situación humanitaria que existe, y si dicen que no estamos yendo a destino a Estados Unidos para pedir asilo, les tiene obligación legal de hacerles el tránsito. Miren, la verdad es que el tiempo se nos echa encima. Me parece muy interesante lo que estamos conversando. Habla usted de Bangladesh, de Somalia, Eritrea, Pakistán, pero ninguno de estos países, ni de los que usted me ha mencionado, están en Oriente Medio. Correcto. Que es lo que el presidente Trump ha mencionado explícitamente. Dice ciudadanos de Oriente Medio con vínculos terroristas. Sí. ¿Hay alguna evidencia de que en esa caravana hay personas que formen parte de países que el Departamento de Estado y la comunidad internacional reconoce como Oriente Medio? Sí, lo que pasa es que esas personas no sabemos exactamente si están diciendo la verdad de dónde son, porque es lo único que se notó en los países por lo que dijeron en la entrevista. Entonces hay pruebas biométricas que se están diciendo ahorita por ICE y Departamento de Seguridad, pruebas de retina y todo, que se está yendo investigando. Eso no ha salido todavía, pero hay casos en el anterior donde gente mintió, dijeron que eran Pakistán y eran palestinos, dijeron que eran Bangladesh y eran de Siria. Entonces, no sabemos exactamente de dónde son, pero te aseguro esto, con la cantidad que está existiendo, va a haber alguien de Medio Oriente, porque eso, si estudias los precedentes, siempre fue así. Son las conclusiones a las que está llegando el señor Joseph Humary, que acaba de estar en Guatemala,
precisamente en contacto con las autoridades y que tuvo la oportunidad de acercarse a rutas de migrantes. Me contaba que está, además de esa caravana inicial que ya está en México, se están formando otras que han tenido un cierto efecto llamada. Hay 4 caravanas en total. Ahora mismo... Hay la principal que está en México, una en la frontera con Guatemala y México, 2 más que están en Guatemala, una que vino de Honduras y otra de Salvador. No puedo dejar de terminar sin preguntarle, cuando usted me dice que se están formando caravanas, ¿qué diferencia hay entre las caravanas que usted menciona y el flujo migratorio habitual en cuestión numérica? Y que porque ahora como que en el debate público se utiliza mucho el concepto caravana. Correcto. Cuando los números comparados hacen que uno ve el flujo migratorio habitual y los datos no son inferiores a los de las caravanas. Yo miraría la logística y la velocidad. Eso es la diferencia, porque los números no son... hay miles de personas que van de Centroamérica a Estados Unidos a nivel anual, pero estos grupos van de una forma mucho más organizada y también va de una manera mucho más rápido. Es Joseph Humere, es director ejecutivo del Centro para la Sociedad Segura y Libre, que ha estado en Guatemala y que nos ha contado su experiencia en ese contexto que los expertos nos traen para que cada uno saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Usted qué opina? @PoderLatinoNTN. ¿Qué opinión le merecen las explicaciones que ha escuchado? ¿Qué opinión le merece el debate sobre la migración y las referencias del presidente Trump a esas caravanas de migrantes? Señor Humere, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Lo dejamos aquí, enseguida nuestro debate. No se lo pierdan. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con los analistas. Como siempre, las opiniones contrastadas de republicanos y demócratas. El analista conservador, analista republicano, Iván García Hidalgo, es miembro del Hispanic Leadership Council. Señor García Hidalgo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a mi izquierda, José Aristimuño, analista demócrata, trabajó en la administración de Barack Obama y en el Partido Demócrata como portavoz para medios hispanos. Señor Aristimuño, gracias por estar en Poder Latino esta noche. Gracias. Oigan, los datos de esa encuesta, que cuando faltan 5 días para las elecciones de medio término y uno de los elementos fundamentales que está definiendo esta campaña es la polarización y la ausencia de decoro, la tensión, la rivalidad que se manifiesta en declaraciones que rozan la violencia verbal, si se puede decir de esta manera. Los ciudadanos estadounidenses están preocupados. Dice la encuesta que 4 de cada 5 temen que esta situación acabe o derive en situaciones de violencia. Si podemos decir que violencia son los sobres o violencia es lo que ha pasado este fin de semana en Pittsburgh, tendríamos ahí dos claros ejemplos. Pero en cualquier caso, cuando buscan responsables, cuando preguntan quiénes son responsables, 4 de cada 10 dicen que es Trump, 3 de cada 10 los medios. Y lo que nos llamaba la atención, como veíamos antes, es que quedan exculpados a ojos de los ciudadanos los partidos políticos en el Capitolio. Menos de 2 de cada 10 dicen que los demócratas y menos de 1 de cada 10 los republicanos. Una primera valoración, señor García Hidalgo. Mira, el 40% que quiero culpar a Donald Trump son los demócratas culpando al presidente, eso es obvio. El número interesante acá es el número de la prensa. Le voy a tener que matizar lo que acaba de decir. Porque si uno ve el detalle, dice, los demócratas consideran que el presidente Donald Trump es el responsable en un 71%. Exacto. Entre los republicanos el 7%. Y entre los independientes, y es el dato que tal vez puede ser más interesante, el 49%. Entonces, no son los demócratas, porque el 40%... Bueno, pero el independiente... Claro, pero el independiente... También son liberales. No, el independiente es independiente, entonces estás hablando en menos de la mitad de los independientes. El otro 51% de los independientes no le echan la culpa a los liberales, al presidente. Entonces eso es bueno, quiere decir que estamos ganando el 51% de independientes. Excelente dato, bien, buen hincapié. No, pero el tema preocupante acá es los medios. Los medios están jugando un papel de agresor, de incitador. No programas como tú, que son excepciones, que lo hemos conversado fuera de cámara también. Pero vemos a CNN, por eso que se le dice fake news. Vemos a Dan Lemon anoche en un ataque salvaje, agarrando y tildando a todo el mundo de racista, diciendo de que los hombres blancos son los causales de esto, y yéndose hacia una narrativa verdaderamente preocupante. Vemos desde que sale y lo arrestan a este loco de las bombas, lo primero que sale a hacer todos los canales, todititos, es atacar y echarle la culpa a Donald Trump.
Eso es peligroso y ya su credibilidad está por los suelos y eso es un ejemplo más. Creo que parte de todo esto hay que reconocer que el presidente de los Estados Unidos es responsable por llevar el tono, llevar la agenda de esta nación. La responsabilidad mayor la tiene el presidente. Esta encuesta que tú dices, Gus, cuando estás hablando de 4 o 5 que reconocen que hay una división en el país, el presidente es el único que tiene realmente la batuta para decir, ¿sabes qué? Es hora de unificar a este país. Lo dijo después de los paquetes sospechosos con potenciales bombas, lo dijo a la nación, y ¿qué hizo? Después se fue a los rallies y empezó a decir las cosas que los demócratas son los enemigos, ¿no? Demócratas son los enemigos, que CNN fake news, la guerra constante contra los medios. No querría que el debate fuera una especie de déjà vu de lo que ya hemos analizado en otras ocasiones. Faltan 5 días para esas elecciones. ¿Qué dicen las encuestas internas de los partidos? Ustedes dos son muy próximos al demócrata y al republicano. ¿Cuál es el sentir interno en esta recta final, cuando hemos visto, por ejemplo, al presidente Trump en un tour por estados para apoyar a aquellos candidatos que están en liza y no tienen... 11 campañas en 5 días. 11 campañas en 5 días, igual que el presidente Barack Obama, que está haciendo lo mismo con los candidatos demócratas. ¿Cuál es el sentir interno? Bueno, nosotros estamos con una energía tremenda. Les hemos sacado el ancho a los demócratas en fundraising, pero pulverizado en fundraising. Hemos, ¿cómo se dice? Deployed, enviado gente por todas las campañas, por todo el país. Estamos haciendo un trabajo verdaderamente excepcional. Vemos los early votings, vemos que tenemos ventaja en varias carreras importantes. En Florida, que se viene peleando. Ahí anoche hemos visto el rally del presidente, más de 10,000 personas. El rally de Bernie Sanders, 93. ¿No? Y así estamos viendo. Pero así estamos viendo los rallies de Obama también. Los rallies del presidente Obama no llegan ni a 1,000 personas, ni siquiera a 100 personas. No puedes comparar un expresidente con el presidente. Bueno, pero él era el Mesías. Sería el colmo, sería él el era colmo. el Mesías de ustedes. Y esa es la energía. No es cierto, no es cierto. Esa es la energía en este momento. La energía está en nuestro lado. Vemos una caravana de miles de personas que están viniendo a invadir el país. El tema es seguridad, es prosperidad, la economía, desempleo bajísimo, históricos. Y lo único que quiere el Partido Demócrata es abrir la frontera, dejar que entre todo el mundo, no control de que entren criminales y que voten los ilegales, como están haciendo en San Francisco. En San Francisco están dejando que ahora voten los ilegales. Bueno, eso es lo que quiere el partido. Te voy a decir la verdad, yo voy a hablar sobre mi partido. La realidad que está hablando el señor Hidalgo es mentira, y cualquier persona que pone en Google ve que todo lo que él dice es totalmente falso. La realidad es la siguiente: el Partido Demócrata tenemos toda la energía para ganar. En Florida, que yo trabajo muy cercano a varios candidatos, incluyendo el voto puertorriqueño, vamos a ganar Florida. El candidato Andrew Gillum tiene ventaja en las encuestas que hemos estado viendo, pero al final del día la realidad es esta: el presidente Trump no es una buena arma para los republicanos. La mayoría del establishment republicano, la maquinaria republicana, no tiene nada que ver, no quiere acercarse al presidente Trump porque es una persona divisiva. Y lo vemos en la encuesta que tú estás diciendo: 4 o 5 personas piensan que hay división en el país. Van a perder la Cámara, Puede ser que con suerte los republicanos se queden con el Senado, pero vamos en ese momento, las encuestas que estamos viendo, vamos a agarrar 5 asientos en el Senado. Iván, las encuestas no importan. Pero vemos la energía, vemos todo. Te doy un ejemplo. Mira, en el 2016 todas las encuestas dijeron todas que las Hillary encuestas Clinton iba a ganar. Todas las encuestas de ustedes estaban equivocadas. Menos Rasmussen. Rasmussen fue la única que estaba de acuerdo. Los números, y aparte, mira, los números internos que teníamos nosotros, sabíamos que íbamos a ganar. Mira, yo estuve en la noche de las elecciones, estuve en CNN. Cuando me preguntan, todo el mundo decía que Clinton iba a ganar por paliza y todo. Me dicen, ¿cómo ves la cosa? ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora nos vamos a la casa? Le dije, va a ser larguísimo, Trump gana. Todos se rieron. ¿Cómo así? Porque nosotros ya estábamos viendo, ya estábamos viendo los números internos nosotros, y lo estamos haciendo en este momento. Hay mucho más entusiasmo por el lado de nosotros. El turnout republicano está más fuerte. Tenemos una ventaja de más de 130,000 votos en Florida. Vamos a ganar en Florida. Van a perder el voto hispano. Van a perder el voto hispano. Se pierde hace cuánto tiempo. Van a perder el voto afroamericano. Las minorías no quieren votar por los republicanos. Las mujeres. Vas a ver los resultados.
ver los resultados actuales. Qué tristeza que las mujeres son las que van a hacer que los demócratas recuperen el Congreso en una semana. Eso es lo que hacen. Dicen las mujeres, los negros, los hispanos, LGBTQ. Todo es dividir, subdividir, convertir es el presidente en grupos. que habla mal, eso es socialismo, eso es marxismo, eso es lo que es, por favor. No, lo que estamos hablando acá, en serio, es, mira, ¿quién agarró el mejor número para hispanos? Fue Bush. En el 2004 con 44%. ¿Quién quitó DACA? De ahí, fue el presidente Trump. De ahí ha ido cayendo, Pero en ese momento vas a sorprenderte con el voto latino, vas a ver. Y ¿sabes lo que más se van a sorprender? Es con el voto afroamericano. Ahí es donde nos vamos a estar riendo. Nadie te va a creer. No, lo van a creer cuando ganemos. Vas a ver. Vamos a cambiar de... No, pero y otro punto bien importante. No, ya he dado, solamente ya le he dado la campana. Ya le he dado la campana. 4 veces de la guerra civil. 4 veces de la guerra civil. El partido el partido como ustedes, el demócrata, que no está en la Casa Blanca, no gana. Bueno, y vas a ver. Bueno, estas previsiones las veremos el martes en la noche en un programa especial que vamos a hacer aquí en NTN 24 sobre el seguimiento de esas elecciones y ahí recuperaremos esos fragmentos de estas previsiones. Oigan, hoy hemos conocido un nuevo paso sobre la estrategia que tiene esta administración con 3 países del continente, con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Sabemos que el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva hoy para limitar las transacciones ilícitas, dice la orden ejecutiva, vinculadas al tema del oro, y escuchábamos las explicaciones que nos daban en las noticias, y que anuncia nuevas sanciones, en el caso de Cuba, para las empresas que controlan a los militares, vinculadas al sector del turismo, y acciones muy decisivas y fuertes, ha dicho John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente, en Nicaragua. ¿Esta es la única respuesta, es decir, la del palo sin zanahoria, que esta administración ofrece a Venezuela, Nicaragua y Cuba? Me enorgullece, no estoy de acuerdo con Trump en prácticamente casi nada, pero me gusta que está siguiendo los pasos del presidente Obama, por lo menos cuando estamos hablando de Venezuela, de tener sanciones. La situación en Venezuela ha empeorado increíblemente y el presidente Trump y la administración, junto a algunos actores en el Congreso, han dicho, ¿sabes qué? No podemos permitir que Maduro se salga con la suya. Esa es la manera que tenemos que actuar con Venezuela. Yo lo he dicho mucho tiempo, creo que los republicanos, muchos estuvieran de acuerdo conmigo, debemos parar de comprarle petróleo venezolano a Venezuela. Tenemos que ahorcar a ese gobierno financiero y buscar la manera de sacar a esa gente, a nuestra gente, yo como venezolano americano, que salgan de ese sufrimiento. Bueno, definitivamente ese es el paso. No estoy de acuerdo que la administración anterior tomó posiciones fuertes contra esos comenzamos 3 países, las sanciones, Iván. Comenzamos las sanciones. Lo importante es de que se están empezando a tomar. Hay que ponerle un pare a este tema. Creo que la victoria en Brasil fue bastante importante. Creo que le metemos el último clavo al ataúd del foro de Sao Paulo, ¿no? de Lula, de Castro. Vamos hacia esa dirección. Es importante ahora agarrar y terminar la situación en Nicaragua. ¿La victoria de Jair Bolsonaro es buena para Estados Unidos? ¿Perdón? ¿La victoria de Jair Bolsonaro en Brasil es buena para Estados Unidos? Bueno, yo creo que es buena para la región. No, es buena para la región, es buena para Brasil. Si Brasil está fuerte, Brasil está bien, que no está bien hace tiempo, es buena para nosotros, pues es un socio comercial importante, ¿no? No solamente para Estados Unidos, pero regionalmente da bastante estabilidad. Creo que estoy de acuerdo con Iván. Es un poco temprano para ver qué es lo que va a suceder en ese caso. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Estados Unidos tiene que jugar un papel que busca darle herramientas a estos países a que salgan del sufrimiento, pero nosotros no somos ya la policía del Estado donde vamos a países y quitamos a gente y ponemos eso. Ese no es el papel de los Estados Unidos. No somos policía, pero sí deberíamos actuar con sanciones económicas, ayuda humanitaria, ese tipo de cosas. Claro, y ayudar a los otros países que tomen una posición más activa, ¿no? Yo creo que en ese momento hay que, como decía José, y creo que es algo que se está conversando, no es estrangular a Maduro, cortarle los caños del petróleo y ahí mismo eso va a caer como un juego de naipes, ¿no? Tengo que dejarlo aquí porque por ahí van. No tengo más tiempo. El analista republicano Iván García Hidalgo, miembro del Consejo del Liderazgo Hispano, gracias por haber estado con nosotros, y con José Aristimuño, analista demócrata, ex trabajador o ex funcionario de la administración de Barack Obama y del Partido Demócrata para Medios Hispanos. Gracias. Nosotros lo dejamos aquí. ¿Usted qué opina?
@PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones sobre los temas que hemos conversado o sobre cualquier otra cuestión de la actualidad. Nos gusta leerlos. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Como estos, ponemos punto final al programa de hoy. Les esperamos mañana por la generosidad de su tiempo, como siempre. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche.